Hola gente, hola, ¿cómo les va? Hoy les traigo una palabra de nuestro Señor Jesús para ustedes. Hoy les quería hablar por qué buscamos de Dios. Aquellos que conocen de Dios y sienten que tienen esa necesidad, qué es lo que buscan de Él. Si quieren, después me pueden dejar ahí en los comentarios. Porque tenemos que saber y descubrir qué es lo que buscamos de Dios. En mi caso, lo que yo busco de Dios es su misericordia. El día que me vaya de este mundo y que descanse y que ya duerma, busco su misericordia. Sinceramente, sé que en el camino del Señor nada va a ser fácil, que va a haber muchas espinas, que va a haber muchos tropiezos, pero cuando uno elige estar en el Señor, busca hacer su voluntad. Que los tesoros que busco no están acá en la tierra, que el tesoro que busco está en el cielo, y esos tesoros no son fáciles de llegar, porque tenemos que mostrar nuestra fidelidad aun cuando las cosas no van como nosotros queremos, porque tenemos que luchar con un mundo que está perdido, con un mundo que está extraviado, porque cuando Dios quiere revelar la verdad, recibimos ataque por todos lados. Pero ¿saben qué? Que aunque sea atacada por todos lados, nada puede contra Dios. Cuando Dios quiere revelar algo, no va a haber nada que intervenga. No hay propósito que Dios tenga en la vida de cada uno de sus hijos que impida que sea revelado. En la Biblia está dicho: no busquemos tesoros en la tierra, busquemos tesoros en el cielo. Ofrezcámosle a Dios nuestro corazón, lo que haya en nuestro corazón, y si hay cosas malas, pidámosle que la limpie, que nos limpie, que nos purifique, porque nuestro Señor Jesús vino para eso. Él se entregó por el amor que tiene hacia nosotros, para que a través de Él nosotros podamos ser perdonados. Es la esperanza de nosotros, porque a través de Él somos limpios. Pero también esa limpieza significa que nosotros vamos a morir a los placeres del mundo, a todo lo que nos hacía feliz en el mundo antes. Ahora ya no nos va a hacer feliz, porque cuando Él nos limpia, todo lo que era del mundo ya no nos llena, ya no nos alivia. En el único lugar que vamos a encontrar alivio es su pan de vida,
es en su palabra, es en la semilla que Él dejó. Ahí es donde encontramos el alivio cuando nos están atacando, cuando nosotros queremos encontrar ese reposo, cuando nosotros vamos en busca de ese tesoro. No pensemos en lo material. No pensemos en las cosas que están en esta tierra, porque estas cosas van a desaparecer y todo va a ser nuevo. ¿Por qué sufrimos? Porque así como Dios sufrió por amor a nosotros, nosotros por amor a Él también tenemos que sufrir. También tenemos que pasar por el camino que Él transitó para recibir la corona de justicia. ¿Cómo vamos a recibir la gloria? ¿Cómo vamos a recibir su misericordia si no atravesamos por el sufrimiento que le tocó vivir a Él por nosotros? Porque Él fue el que nos amó primero. Él fue el que nos escogió primero. Entonces, si decimos que queremos acercarnos a Dios, pensemos por qué nos acercamos a Dios. ¿Cuál es nuestro objetivo por el cual buscamos a Dios? Eso es algo que lo tenemos que tener claro. ¿Para qué buscamos a la iglesia? ¿Para qué lo buscamos a Él? Tenemos que pensar que cuando buscamos a Dios, tiene que ser más allá de una sanación carnal, porque la carne se enferma, porque la carne pasa por enfermedades, porque la carne pasa por un montón de cosas que Dios lo conoce. Dios sabe qué es lo que necesitamos nosotros. Pero a veces lo que Dios sabe, lo que nosotros necesitamos, nosotros lo confundimos con nuestras necesidades que se ven, como los dolores de las piernas, como alguna enfermedad. Pero no vemos que necesitamos ser sanados espiritualmente. Esa es la sanación que necesitamos. Pedirle sabiduría, entendimiento, fe, esperanza, amor, que es el vínculo perfecto, es el amor. Eso es lo que necesitamos. Dios, esa es la sanación que nos da, que va más allá del cuerpo. Porque Dios quiere sanar nuestro espíritu, nuestra alma. Porque Dios, el que creó la tierra, el que creó los cielos, el que creó el sol, todo el que lo creó todo, Él puede hacer todo nuevo. En la palabra está. Va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, donde ya no van a existir las lágrimas, donde ya no va a existir el dolor, el sufrimiento, las enfermedades. Pero para eso, para recibir esa gloria, tenemos que atravesar lo que vivió nuestro Señor Jesús por nosotros. Tenemos que entregar nuestro sufrimiento también. Porque si morimos con Él, junto con Él vamos a ser vivificados. La verdadera iglesia de Dios va a ser perseguida. Está dicho en su palabra, va a ser perseguida. Los que realmente creemos en Dios, vamos a ser perseguidos, atormentados. Pero cuando Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, no va a haber nada, ni nadie, lo dice su palabra, que nos separe de Él, de nuestro Señor Jesús. Todo aquel que cree que Jesús vino en carne,
y entregó su vida y vivió calamidades para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros, todo aquel que en Él cree, se arrepienta, tenga vida eterna. Y que así como Él vino, se fue y ahora va a volver nuevamente, todo aquel que cree en esa promesa, se arrepienta de sus pecados, va a ser salvo. Ahora se escucha mucha gente diciendo, se vienen tiempos difíciles, se viene el fin del mundo, se vienen terremotos, hay hambre, hay que guardar comida, todo aquel que busque salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que entregue su vida y no tenga miedo de perder su vida, vivirá. Las personas que queremos los tesoros que no están acá en la tierra y buscamos los tesoros de Dios, que es su amor infinito, su paz, su misericordia, su esperanza, su fe, esos son tesoros que no se ven, gente. Son tesoros que no se pueden ver, que solo se pueden sentir en el corazón. Y esos tesoros son infinitos y eternos. Entonces, esos son lo que tenemos que buscar. Pero antes, tenemos que atravesar por dificultades y por cosas muy difíciles. De eso es lo que tengo necesidad en mi vida. Es de ese amor, de esa paz, de esa esperanza, de esa fe, de ese entendimiento, de esa sabiduría, de eso. Ahora les voy a compartir una palabra, les voy a leer Ministros del Nuevo Pacto. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como a algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Como no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro
para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quien es quitado. Y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, eso habla del Nuevo Testamento y del Viejo Testamento, de que el pueblo de Dios no cree en la venida de Jesús. Piensa que las cosas ya pasaron, no esperan a Jesús, solo creen en Moisés, en la vieja promesa, y no creen en su venida. Y Dios quiere que crean en Jesús, que Él vino, que fue el Cordero que se entrega a sí mismo para que la humanidad, todos podamos tener la esperanza de que Él va a restaurar a su pueblo. De que Dios fue tan grande su amor que fue capaz de entregarse a sí mismo para que nosotros tengamos la esperanza de que Él nos va a salvar. Bueno, hermanos que creemos en Cristo, hermanos que buscamos de Él los tesoros que no están acá en la tierra, sino que buscamos los tesoros que están en el cielo. Tengan por seguro que Dios sabe que acá en la tierra tenemos necesidades. Él sabe que tenemos necesidades de alimento, de ropa acá en la tierra. Él conoce. O cómo alimenta Él a las palomas. Bueno, porque Dios sabe alimentar a sus hijos. Pero busquemos el alimento espiritual, que ese va a ser para vida eterna, que es la palabra de Dios, es el libro de la vida. Nos vemos hasta un próximo video. Te deseo que tengan un hermoso día, una hermosa semana, que Dios ilumine sus corazones, que Dios transforme nuestros corazones, siempre humillándonos ante Él, porque siempre necesitamos de Él. Estando en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, más necesitamos de Él. Es cuando más necesitamos. Nunca dejamos de necesitar de Él, de su luz. Bendiciones. Lea la palabra. No se deje guiar por las cosas vanas del mundo, sino búsquelo ahí en la palabra, en el libro de la vida que Él nos dejó para instrucción, para conocimiento. Pero cuando la lea, pídale a Dios
que no la interprete de manera humana, sino que sea interpretada por la manera que Él necesita que sea manifestada en nosotros. Los quiero mucho. Bendiciones.